Bien, ¿en qué productos y durante qué fechas? Hemos empezado el 28 y terminamos el 19. Ya terminamos el 19. Hemos empezado el 28, hemos empezado a hacer la matriz de consistencia. ¿Ya? Estamos en esta semana armando parte del marco teórico y también estamos hablando de terminar de hacer la matriz metodológica, sí, que es lo que esperamos culminar en la tercera semana. Además, vamos a generar, digamos, tipos de validación a la cuarta semana de los instrumentos y la quinta semana será la aplicación de la prueba piloto y la redacción del informe final. Ya en ese camino estamos, en términos generales. Entonces, para terminar de armar la matriz de consistencia y terminar de armar la matriz metodológica, especialmente en la precisión de los indicadores, necesitamos revisar marco conceptual y antecedentes. Si se han dado cuenta, tenemos un cuadro de conceptualización y operacionalización de variables, que es la herramienta que hemos venido trabajando hasta el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permite identificar el tamaño de las variables, el tamaño de los indicadores, en otras palabras, qué es y cómo se mide y cómo podemos plasmar. Entonces, para poder realizar estas búsquedas especializadas de qué es y cómo se mide, necesitamos conocer motores de búsqueda, ¿ya? Para luego pasar a los procesos del ajuste de los indicadores. Entonces, estamos ya con hasta aquí quedamos con el sílabo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas, preguntas sobre las fechas, los temas, los productos, la forma de calificación, etcétera, etcétera, etcétera? Ya. Entiendo que nadie. Listo. Queda ahí el sílabo. Bien. Ya. Estamos entonces en este momento ya con la presencia del magíster Alfredo Palaco. Como les decía, él es especialista en el tratamiento de datos y con él vamos a revisar hoy día los motores de búsqueda de información y vamos a tratar de ajustar los indicadores con los que ustedes cuentan. ¿Ya? Entonces, Alfredo, te doy la bienvenida a esta sala virtual, aquí con los alumnos de la Maestría de Gerencia Social y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, no sé si puedas hacer una presentación de quién eres, qué haces y obviamente de lo que vamos a trabajar hoy día. Correcto, licenciada. Muy buenos días con todos. Es un gusto encontrarme. Me gustaría saber si puedo llegar a usted. ¿Mi voz se está escuchando con regularidad? Sí, sí, Alfredo, correctamente. Correcto. A ver, voy a proyectar, en todo caso, un momento. Vamos a proyectar la pantalla. Toda la solicitud a fin de que podamos tenerlo. Lo primero que voy a hacer es Alfredito, creo que compartir. esperamos que un poquito se estabilice la señal porque yo escucho entrecortado, no sé, los demás, ¿cómo escuchan? ¿O escuchan bien? De repente sí. Recortado. Recortado. Compartir mientras Se escucha entrecortado. Ya, entonces esperemos un poquito que Sí, se estabilice la... Ya, ok. a través del grupo, que lo van a poder.
momentito, vamos a ver qué ha sucedido. Las disculpas nuevamente. Hoy día debe haber mucha fluctuación. A ver, vamos a compartir en todo caso. Y también en la UNSA. Y desde hace unos 3 años ya venimos terminando ya el doctorado en administración de empresas. Es decir, falta muy poco también para poder presentar la investigación y poder ostentar este grado. En esta diapositiva van a poder encontrar mis teléfonos, el teléfono, y también, regresemos por favor María del Carmen, entonces no termine. Gracias María del Carmen. El teléfono, el correo con el cual ustedes me pueden contactar y también la página web. Datos básicos, he examinado, he revisado diferentes investigaciones que seguro la experiencia va a ser interesante poder tenerla con todos ustedes. Ustedes están en una misma línea, así que va a ser interesante poder dialogar y compartir toda esa experiencia a fin de que sus investigaciones puedan tener un enfoque. Pasemos al siguiente, por favor. El logro de la sesión del día de hoy es que ustedes puedan reconocer la importancia de la revisión de la literatura y que ustedes puedan aplicar diversos criterios para poder clasificar, evaluar y seleccionar estas fuentes de información. Ese es el logro del trabajo de hoy día. Queremos que se pueda alcanzar en vista que algunos ya conocen el proceso de búsqueda de información. Uno puede colocar un dato rápidamente en la red y puede encontrar información, pero uno se cuestiona, ¿esta información es confiable? ¿Esta información va a aportar al campo de investigación en el cual estoy abordando? Pasemos a la siguiente, por favor. Una fuente de información. Ustedes tienen o han accedido a diferentes tipos de información. Una fuente de información es todo recurso que disponemos para buscar, localizar e identificar información. La información está suelta. Hoy día, en este escenario de alta competitividad, de alta globalización, tenemos más información. Tenemos libros escritos por distintos autores, artículos, tesis. Es decir, la información hoy día es vasta. El proceso de clasificación, sistematización, tener esa coherencia y saber si esa información nos va a ser útil, esa es la parte importante. Ustedes van a tener que clasificar esa información. Y muchas veces tenemos que prescindir de mucha información que posiblemente no aporte a nuestra investigación. Siguiente, por favor. La información la podemos ir clasificando según origen, especialización y el público al cual va dirigido. En el primer caso, por ejemplo, tenemos distintos tipos de información de acuerdo al origen. Tenemos información primaria y secundaria, y hay algunos autores que también referencian información terciaria. Información primaria, por ejemplo, pasemos a la siguiente lámina mientras voy haciendo la narrativa. En el tema de información primaria, el autor está observando al sujeto en estudio, está narrando todo lo que está evidenciado. Ustedes van a poder recoger esa información. Si ustedes hicieran una revisión bibliográfica, bibliométrica, ustedes tendrían que encontrar el libro de primera fuente, al autor original. Por ejemplo, acá he puesto algunos ejemplos. Algunos ejemplos, a ver, el caso más práctico, a ver, por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros. Él escribió de sus etapas vividas y con esas etapas él comenzó a hacer una narrativa. Pero ¿qué pasa si otro autor, alguno de ustedes, por ejemplo, acá tengo presencia de Omar. Omar hace un análisis del libro de La ciudad de los perros. Él estaría cogiendo una fuente primaria y por lo tanto generando una información secundaria. Quiere decir que esta información la podemos encontrar en un libro, una tesis, un artículo. Va a depender de cuál es el sujeto que se está analizando en la fuente primaria o secundaria. Y hay una tercera fuente, terciarias, que normalmente estas fuentes tratan de resumir aquello que estamos nosotros buscando. Por ejemplo, los índices, las bibliografías, las enciclopedias. Lo que más se utiliza en el campo de la investigación es la fuente primaria y fuente secundaria. Fuente primaria, por ejemplo, en este momento tú sales con tu cámara fotográfica
y recolectas información, una captura de imagen. Por ejemplo, la foto que ven en el centro, esa foto fue tomada cuando hubo el vandalismo en La Parada, en Lima. La persona que lo tomó estaba generando información primaria. En este momento, por ejemplo, tú estás haciendo un estudio bibliométrico, una revisión bibliográfica, o en todo caso, por ejemplo, has revisado el libro de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía. Está hablando de las capacidades del ser humano. Si tú tienes la primera fuente, o mejor dicho, tienes este artículo de revisión, tú tendrías una fuente de información primaria. Pero si tú analizas ese artículo y generas una discusión, una crítica y lo publicas, habrías generado un documento de data secundaria. Si alguien revisa esa información, te tendría que citar. Entonces, fuentes de información primaria, secundaria. La fuente de información terciaria se utiliza muy poco en la literatura. Son útiles para sistematizar y clasificar información, no necesariamente para referenciarla. Citas y referencias. Veamos si llegamos a esa etapa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí María del Carmen me está ayudando bastante. De acuerdo al grado de especialización, a ustedes en esta maestría les interesa la literatura especializada, a diferencia de la general. La general pues tienes un diccionario, una enciclopedia. Ustedes van a tener que hacer una búsqueda. Entonces ya estamos viendo qué información vamos a utilizar. Según el origen, fuente de información primaria o secundaria. ¿Qué es lo que buscamos cuando analizas un concepto? Información primaria, es decir, de primera fuente, quién es el creador del concepto. Por ejemplo, el concepto de competitividad, ¿de qué año data? De la década de los años 80. ¿Quién es uno de los impulsores de la competitividad? Michael Porter. El concepto de desarrollo sostenible, no lo vamos a sacar ese concepto de una tesis y tampoco lo vamos a sacar de un artículo. Tendríamos que basarnos en algún libro. En el tema de fuente de grado de especialización, ustedes van a centrarse en información especializada. Esa información especializada, la siguiente diapositiva, por favor, mientras te sigo la narrativa. Esa fuente de información, por ejemplo, la podemos encontrar artículos, libros. Básicamente los artículos son los que van a contribuir con esta fuente de información especializada. Porque el artículo en los últimos 10 o 15 años nos puede aportar información muy relevante y amplia para que podamos alcanzar y lograr los objetivos de la investigación. En la parte final vamos a darle una mirada a algunos compañeros que ya tengan sus matrices. Entonces, ¿qué información has buscado para poder responder a tus objetivos de investigación? ¿Qué se solicita? Ahora, hay especialidades, hay métodos también que a veces demandan, por ejemplo, análisis de periódicos. Estaba revisando unos documentos. En Argentina, como hacen los sociólogos, hacen una revisión de la realidad a través del uso de los periódicos, incluso de la década de los años 30, 40, 50, y comienza a hacer un proceso de análisis. Digamos, también depende de lo que crees que van a enfocarse. Entonces aquí en lo que son fuentes de información según su especialización, tenemos información general e información especializada. Ya estamos matizando. ¿Qué es lo que va a buscar sus investigaciones? Que usen información primaria y secundaria, que usen información especializada. La información general no nos ayuda mucho. Las enciclopedias no nos van a ayudar mucho. Pasemos a la siguiente. Y el tercer criterio, de acuerdo a las fuentes, es al público al cual va dirigido. Tenemos fuentes de información que son dirigidas a todo el público y algunas que tienen un enfoque académico. Esas fuentes de divulgación general, periódicos, revistas, pero que las puede revisar cualquier persona sin necesariamente tener algún conocimiento más especializado. Por ejemplo, el tema del PBI. Podríamos nosotros hacer un análisis sobre el PBI, sobre los boletines que emite el BCR. No todos les agrada, son muchos datos, pero hay público especializado que le interesa saber, en este momento, cuál es nuestra proyección, por ejemplo, para fin de año.
¿Cómo vamos a reactivar nuestra economía? Eso nos está interesando. Entonces, el ámbito académico, por ejemplo, el ex ministro de Economía, muy buen académico, él comenzaba a darnos ya unas luces de cómo podría desarrollarse, dónde deberíamos invertir para poder al menos mejorar el gasto público y hacer que las municipalidades puedan contratar mano de obra y al menos aferrarse a alguna de las variables macroeconómicas para que pueda superarse la situación en la cual estamos. Porque el tema de la inversión era lenta, lo bueno es que ahora estamos recuperando otra vez el escenario. Entonces, de acuerdo a las fuentes de clasificación, según el público, la podemos clasificar en dos grupos, de divulgación y académicas. La siguiente diapositiva, por favor, María. Aquí les muestro algunas imágenes. No todos han revisado, han leído el Capital, bastantes tomos enormes. Yo me quedaba en al menos el 70% del primer tomo, pero eso va a depender mucho del enfoque que van a darle. Por ejemplo, no hay economista bueno que no haya leído el Capital, pero también a Smith. O sea que tiene que hacer un contrapeso y después él decide cuál es la materia o hacia qué corriente va a comenzar a elegir. Pero la revista Somos, por ejemplo, acá le pongo una imagen, tiene divulgación general. Les podría ayudar a ustedes en su investigación. Cuando un asesor, un jurado, observa el uso de periódicos, observa el uso de revistas que no tienen un índole académico, indudablemente les va a observar el uso de esa fuente de información. Una pregunta frecuente a veces que nos hacen es, ¿y cuáles son la cantidad de años? Los años en los cuales debo conseguir estas fuentes de información. Normalmente los asesores o jurados te dicen de los últimos 5 años, de los últimos 10 años. Y si tú le presentas un libro de la década de los años 90, 92, a veces te lo rechazan. Pero eso está bien, eso está mal, ¿en dónde está normado? No está normado. Normalmente, los últimos 5 años es lo más recomendable para artículos y tesis. Pero en caso de libros, y depende también de la universidad, los últimos 20 años podrían aportar. Por ejemplo, el libro de competitividad que le menciono, estaba revisando ahora Michael Porter. Ustedes ya saben que tenemos información, que deben buscar información primaria, información secundaria. La información primaria, antes que termine, es información que ustedes también van a conseguir. Por ejemplo, ahora van a salir a campo o se van a entrevistar o van a explicar una encuesta. Esa es información primaria. Esa información primaria ustedes la van a utilizar en su investigación. Es decir, ustedes van a tener dos ejes de generación de fuentes de información. Uno, que lo utilizas a través de la observación o a través de otra técnica, de una encuesta o de una entrevista, y que la van a publicar en los próximos 3, 4, 5 meses o cuando ya tengas tu grado o tu título. Pero también hay otra fuente de información primaria, que son esos documentos escritos por esos autores, por ejemplo, Aristóteles, lo que ha escrito Aristóteles, Sócrates. Si tú haces un análisis en caso de Sócrates, estarías sí generando una fuente de información secundaria. Esta fuente, cuando ya la has seleccionado, ya sabes qué información tienes en la mano, en todo caso la has descargado de la red, tienes que juzgarla. Estos criterios de confiabilidad, ¿qué tan confiables son las fuentes de información? Entonces, valdría saber qué extensión tienen, cuál es el contenido, quién es el autor y cuál es la credibilidad. Vamos avanzando, por favor, María del Carmen. En el caso de la extensión, por ejemplo, los libros, muchas veces se dice que no debemos juzgar a un libro por la portada. A veces encontramos libros que tienen 60, 70 páginas, como hay tomos, como el libro del Capital, o el nuevo libro del Capital también. Hay una nueva versión escrita por un francés que está haciendo una recopilación extensa, pero son cerca de 2 tomos de información. Igual, lo que debemos centrarnos en, ¿qué? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene algunos volúmenes? ¿Tiene gráficos o figuras? En este caso, ustedes están trabajando con la norma APA. Cuando la profesora Ana me envió los requisitos con los cuales ustedes van a terminar, entonces la norma APA está siendo solicitada. Para ustedes solo trabajan con tablas y figuras, no trabajan con gráficos. Entonces ya con ustedes
la terminología gráficos ya queda excluida. Esta extensión de estos libros nos interesa saber si tiene mapas, si tiene información que sea confiable, porque a veces se hacen libros y se toma información de otras fuentes tratando de referenciarlos, o en todo caso se ha ido recogiendo esa información. Otro criterio, avancemos por favor, es cuál es el contenido que está enmarcado dentro de esta literatura. Ustedes, por ejemplo, tienen libros, artículos y tesis. Esas tres fuentes de información. Dependiendo también si el asesor o el jurado les puede permitir el uso de informes técnicos. Informes técnicos, a ver, en este momento estamos en un escenario de COVID. Más de 80.000 personas han perdido la vida. Ese dato preciso, ¿dónde lo encuentras? No lo vas a encontrar en una tesis, no lo vas a encontrar en un artículo, ni mucho menos en un libro, pero sí lo vas a encontrar en una página web especializada. Entonces, va a depender también del criterio en el uso de esa información. En este momento, por la pandemia, no se va a generar una estadística precisa, pero sí se va a tener los referentes del Ministerio de Salud. Entonces, para nosotros, el Ministerio de Salud sería otra fuente. Eso va a depender mucho de la mirada que les dé en ese momento. Quienes están evaluando su investigación. Y respecto al contenido hay que revisar nuestro índice. Entonces, una vez que tú has descargado esta literatura, ya sabes que has conseguido tus libros, artículos y tesis, hay que revisar su índice de inmediato. El resumen trata sobre el tema que has seleccionado, se relaciona al tema y a tus palabras, a tus descriptores, porque ustedes ya tienen descriptores. Todavía estoy imaginándome las tesis que van a ustedes a sacar al mercado, pero muchos de ellos se van a ir centrando posiblemente en productividad, influencia, competitividad de un sector, la innovación. Aquí también, y seguro ya han revisado también las líneas de investigación. Una parte importante que les preguntaré después es si tienen acceso a la unidad en estudio. Si tu respuesta es no, entonces vas a tener que replantear nuevamente tu investigación. Avancemos por favor, María del Carmen. ¿Quién escribe? Eso es importante porque lo está escribiendo un egresado con grado de bachiller, un licenciado, un magíster, está escribiendo un doctor. Ese doctor o ese magíster, licenciado, están trabajando en alguna universidad. ¿Tiene alguna tendencia o alguna línea ya prediseñada, predefinida? Porque ustedes cuando se registren ahora en el CONCITEC, muchos de ustedes están haciendo una maestría porque les agrada el proceso de enseñanza, porque también quieren ingresar nuevamente a la docencia o posiblemente les gusta la investigación, porque para eso están haciendo una maestría, porque de otra forma hubieran seguido una especialización respecto a las carreras en las cuales tienen. Entonces, ¿cuál es la autoridad al momento de narrar? Si es un especialista, lo puedo estar referenciando en mi investigación. ¿Cuál es el prestigio de este autor y la casa editorial? Por ejemplo, tenemos editoriales que aparecen en la red, editorial electrónica, versus editoriales tradicionales, Prisma, Ateneo. Hasta en eso ustedes tienen que hacer un juzgamiento. No es porque lo encuentren ustedes en la red y lo puedan utilizar. Hay portadas, hay libros pequeños, bonitos, de metodología e investigación, y aparecen en la red. Y tú lo revisas y como no querías adentrarte más, dijiste, esta literatura la puedo usar, pero no tiene editorial, tiene una bonita portada, ¿sí? Bien diseñada, y fue publicada. Pero ¿quién lo avala? ¿Quién lo revisó? ¿Quién hizo ese trabajo posterior? Entonces, yo dudaría en su uso. De igual forma, cuando ustedes analizan la información,
¿De quién voy a seleccionar esa información? En una gradiente. Busco información que están haciendo un doctorando. Después bajo, magísteres. Bajo un poco más porque posiblemente no hay. A veces llega un estudiante y me dice, no tengo información. A ver, busquemos información de las tesis de licenciatura. Encontramos, pero tesis de bachillerato, a ver, un magíster que va a sacar su trabajo de investigación y que utilices fuentes de información de nivel bachiller. El mismo jurado te va a decir, esta información retírala, busca y analiza. Una estrategia es ver el índice y también ver las fuentes y las referencias bibliográficas que han utilizado estas personas. Eso sí, esta literatura no está permitida. Algunos estudiantes a primera fuente lo que hacen es buscan en Wikipedia el concepto. Lo segundo, se van a la bibliografía. Entonces, si el estudiante ha hecho eso, le digo, rescata, ¿por qué no buscas al autor original? Y lo comenzamos a analizar, si es que esa literatura te va a servir. Entonces, esta información no nos va a ayudar. Hay que excluirla de nuestra bibliografía, porque las fuentes en las cuales se basan son poco confiables y no creíbles de dónde sale la información. Necesitamos información que haya sido contrastada, que haya sido juzgada y que haya tenido una revisión. Los artículos han sido revisados, los libros han sido revisados. Para poder publicar en un libro, al menos, ha pasado por una revisión extensa. En el tema de las tesis, lo mínimo son 3 jurados, y esos 3 jurados han hecho una lectura sobre aquellas conclusiones en las cuales ustedes van a plantearse. La siguiente, por favor. Una investigación no se basa en artículos periodísticos ni revistas de divulgación, pues carece de los criterios de relevancia y autoridad. En estos últimos meses hemos visto la polarización de un conjunto de periódicos, de un grupo específicamente, que nos ha dado información sesgada y hasta el momento continúa siendo sesgada. Esto no nos aportaría a tu análisis, no aportaría. Tal vez si que uno hace la comparación en este periodo de pandemia, cómo han actuado los medios de comunicación, tal vez de repente hice su análisis del tesista, pero si para alguien que desarrolla una investigación seria, difícilmente lo vamos a comenzar a utilizar. Entonces esto lo omitimos. Vamos a estar viendo, avance por favor, señorita María del Carmen. Gracias. Eso es con respecto a lo que son fuentes. Para hacer un resumen, vamos a avanzar, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que está buscando que ustedes implementen a nivel de su investigación, a nivel de su tesis, para obtener grado de magíster? Información de data primaria y secundaria. Información que sea académica, con ese enfoque, que haya sido publicado por la academia. Información especializada, estamos excluyendo esa parte, y que pueda responder a la pregunta de investigación. Ya me habían comentado que usted ya tiene su pregunta de investigación. Eso es positivo. Ya tenemos la pregunta de investigación. Eso va a guiarnos durante todo el proceso, porque la pregunta influye en el objetivo, influye en mi hipótesis, me va a ayudar a tener los descriptores para poder hacer la búsqueda en los diferentes motores, que en un momento vamos a verlos. ¿Qué fuente de información? ¿De dónde la voy a extraer? Pasemos, por favor. ¿Dónde puedo encontrar información académica? A ver. Una más, por favor. Un clic más. Listo. Buscadores especializados. ¿Qué pasa con estos buscadores especializados? Ustedes lo conocen. Estos buscadores de informaciones nos van a ayudar a rastrear la información de la web de forma automática. Ustedes seguro ya su mente está rápidamente viajando al Google académico. Ese es un buscador especializado. El tema es el uso de este buscador. ¿Cómo podemos maximizar su uso? Estos buscadores nos van a aportar, nos van a dar
rápidamente la información, según tipos, formatos, según el tema y las características. Pero hay que aprender a buscar dentro del Google académico. María del Carmen, al paso a mejor le guío a María del Carmen, ¿puedes salir un momento de la presentación, ya que estás en pantalla completa, e ingresar al Google académico desde tu computadora? De paso, también contigo hacemos una forma de práctica. Creo que esto va a ser para ayudarnos bastante. No hay mal que por bien no venga. Puedes colocarlo en pantalla completa. A ver, vamos a ver. Todos me van a hacer. Y aquí es donde ustedes pueden llenar la información que necesitan. Por ejemplo, eh, si colocamos alguna terminología, lo que dice con todas las palabras, todos los documentos deberían llevar estos términos. Por ejemplo, si queremos artículos solamente de Perú, debemos de colocar la palabra Perú. Ahí colócale por favor Perú en el primer casillero, Perú. Después, queremos artículos o en todo caso libros o lo que encuentre Google Académico con partidos políticos. Por favor, colócale partidos políticos en el segundo casillero, partidos políticos. Y en el tercero, financiamiento. Nos interesa esa parte, ¿no? Es relevante hoy en día el tema de cómo se están financiando los partidos políticos en el Perú. Financiamiento. Y si nosotros queremos escoger dónde aparecen estas palabras, queremos que esté en todo el documento o solamente esté en el título. Ustedes saben que el título es el resumen del resumen. Prácticamente cuando uno lee el título, debe encontrar mínimamente las tres delimitaciones. Delimitación temática, espacial y temporal. Es decir, cuándo se hace la investigación, quiénes participan en ella, qué se está investigando, que está hablando mucho de la variable en investigación. Entonces, la sugerencia es que activen en el título, ya, solamente queremos saber en el título. Ponle, por favor, activa el casillero o en todo caso el círculo en el título del artículo. Y finalmente, en la parte baja, ¿desde qué año? ¿Desde qué periodo de tiempo? De los últimos 10 años, 2010 al 2020. Por favor, María del Carmen, si puedes colocar más abajo, al final, correcto. 2010 al 2020. Ahora sí, busquemos cuántos documentos está encontrando. Ninguno. Ah. Y si le cambiamos el enfoque, a ver, regresa por favor, María del Carmen, ponle atrás, tal vez no se ha hecho ninguno, y miren, ¿ah? Y ahí ponle otro país, cámbiale ahora a España. Lo mismo, en vez de Perú, ponle España. Ahí encontramos uno, que está en el título. Bien, de esta forma, ustedes con sus descriptores, las palabras clave, van a poder hacer la búsqueda de su información. Por defecto, si se han fijado en la parte inferior izquierda, está ya activado, por ejemplo, incluir citas, incluir patentes. Se sugiere y se recomienda que se desactive, a menos que te interese las patentes. Por ejemplo, si estás viendo el tema de la investigación o la innovación, sí te interesaría que estén las patentes. Pero si no, la puedes comenzar a excluir. Esas son algunas miradas para el uso del Google académico. Ustedes tienen ya sus descriptores. Esa es la primera mirada, Google académico. Pero ¿es el único motor de búsqueda? No. Vamos a ver. Regresemos otra vez a la diapositiva, por favor, María del Carmen. Más personalizada. Ya. No te vas a olvidar, María del Carmen. Ya sabía cómo usar la búsqueda dentro del Google académico. La siguiente diapositiva, por favor, avancemos hasta la diapositiva 28, porque eso lo hemos visto, lo había puesto en forma de diapositiva. Avancemos una más. Lo mismo que hemos trabajado hace un momento. Ustedes lo tienen, en caso que se hayan olvidado, lo pueden descargar en la presentación. Esta parte la vamos a dejar la parte práctica al final. Ya tenemos algunos buscadores, pero también tenemos bases de datos.
La UNSA tiene acceso a diferentes bases de datos. Las universidades están invirtiendo en bases de datos. No todas están invirtiendo a la par. Cuando uno ingresa, por ejemplo, la Universidad Católica tiene acceso a la Web of Science para el tema de medicina, el sector de biomédicas. Tiene amplia literatura. La IEEE para los ingenieros electrónicos, eléctricos. Hay algunas revistas muy especializadas que hay que estar pagando la suscripción para que podamos acceder a ellas. Pero también tenemos bases de datos y buscadores libres. Les he puesto en esta diapositiva algunos buscadores. Ahora, en el link que yo les he enviado, hay otro documento. Todos, por favor, de repente se van a que vayamos a dar una mirada. A ver, por favor. En sus computadoras les he enviado alguna información. Les he enviado la diapositiva, está con el nombre de fuentes de información. Después les he enviado los links, los buscadores. Ahí bien, tenemos los buscadores de información. Les he enviado la norma APA resumida, que seguro la van a necesitar, pero esta es la sexta edición. Y estoy seguro que también van a necesitar la séptima. Eso todavía no lo tengo claro con cuál van a juzgar a sus investigaciones. Mientras tanto, seguimos utilizando la sexta edición. Y también les he compartido en el link un libro sobre cómo buscar información. El día de ayer comencé a hacer una búsqueda. Este libro les puede ayudar bastante sobre el acceso y búsqueda de información. Entonces, si abrimos el link de buscadores, está en formato PDF, si abrimos el link de buscadores, van a encontrar una serie de links. Por ejemplo, el primero, que está hablando entonces, María del Carmen. Sí, es. Revistas, la revista debe tener una cantidad, una frecuencia de ediciones, pero debe tener una rigurosidad, es decir, ellos tienen un comité que hace la revisión. Por ejemplo, a nivel nacional, hay muy pocas revistas que están dentro de Cielo. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de las más de 18 revistas que tiene, solamente cerca de 9 están dentro de Cielo. Por ejemplo, la revista Anales. Hace 2 años, con mi esposa, hicimos un artículo sobre el tema de la consejería nutricional. Entonces uno pone el apellido, mi apellido, Palaco, y encontramos un artículo sobre cómo una persona puede recuperar su salud. Pero para entrar a Cielo, Cielo no es que tú envíes tu artículo directo a Cielo, tú envías tu artículo directamente a la revista. Hay que hacer una búsqueda de revistas. Esas revistas, a través de buscador de Chicago, uno puede ver la categorización en la cual se encuentra. En este momento la compañera lo que ha hecho es copiar el link y ahora puede buscar. Por ejemplo, ¿qué estás investigando, María del Carmen? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué quieres investigar? ¿Cuál es la palabra clave en tu investigación? María del Carmen. A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, María del Carmen, para que también veamos que esta interacción sirve. ¿Qué sucedió? Se salió. Ya. Esa es viene de las reglas de la universidad. ¿Cuántas palabras debe tener incluso nuestros títulos? A ver, la palabra clave en tuyo es violencia familiar o violencia conyugal, dijiste. Sí, factores de riesgo, lo que es los delitos de violencia familiar, ¿no? Ya, violencia familiar. Hasta ahí nada más. Factores de riesgo es la otra variable, la covariable que va a comenzar a acompañar, que van a ser una serie de factores que van a aparecer. Lo tuyo es violencia familiar. Bien, por ejemplo, a ver, violencia familiar, colócale en buscar solo violencia familiar, nada más.
y pone buscar. Queremos comprobar que estos links comiencen a darnos información interesante. Al igual que ustedes seguro están en su computadora, están comenzando a hacer una búsqueda. Cielo es una de las bases de información, base de datos, que va a hacer una búsqueda. Pero no busca en todas, ¿eh? Busca en las revistas en las cuales ella o han suscrito o en todo caso se encuentran dentro de sus bases y que se le permite acceder. No todas las revistas, no todas las revistas peruanas, nada de ellos están dentro de Cielo. Vamos subiendo en el escalón. Eso es a nivel latinoamericano. Veamos otro link, Cielo, María del Carmen. Veamos a Dialnet. Tienes otro más. Vamos a ver unos dos. Dialnet, esto también les va a ayudar bastante, es libre. También hice una búsqueda el día de ayer y quería darles la información para que tú la tengas resumida y que te facilite el trabajo y no pierdas tiempo. Entremos al segundo link, veo que está funcionando el Cielo, vamos con el Dialnet. Dialnet a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano también tiene artículos interesantes. Ahí también colócale, por favor, también las palabras clave de tu investigación. Violencia familiar. Violencia familiar. Y vamos a abrir un tercero. Vamos a hacer una comparación, ¿ok? Vamos a ver cuántos artículos se encuentran en cada una de estas páginas. Vamos con el tercero. Vamos con Redalic. Abre, por favor, otra ventana más y copiemos el tercer link. Redalic, con las palabras y descriptores de tu investigación. Ahora me vas a indicar cuántos, porque como está haciendo seguimiento el celular, las letras muy pequeñas, y me vas a contar cuántos artículos he encontrado. Otra vez, violencia familiar en estos tres. Muchas veces vas a encontrar que una de las revistas está indexada tanto a Redalic como a Cielo, y también ese artículo lo podemos encontrar en Dialnet. ¿Cuántos hemos encontrado, por ejemplo, en el Cielo? El Cielo, ¿cuántos artículos con la palabra violencia familiar? 678. Resultados, correcto. Vamos al siguiente. Dialnet. 3872. Ah, porque el otro está cogiendo no solo el ámbito latinoamericano, está cogiendo también centroamericano. Vamos con el tercero, que hace un momento le hemos abierto. También los tipos de documento, ¿no? Podemos Ah, ver. claro, indudablemente uno es el filtro, puedes filtrar lo que tú estás solicitando. ¿Quieres solo tesis? ¿Quieres libros? Entonces, miremos que hoy día, con esas 3.000 fuentes de información, ¿qué va a hacer María del Carmen? No va a terminar. Hay que tener algunos otros buscadores mucho más especializados. Y ahora me vas a dictar las palabras clave. En un momento vamos a entrar a los buscadores booleanos. Y continuemos. Acá, ¿cuántos hemos encontrado en esta tercera? Redalic. Aquí 14.000. No, Solo mil con las... cuatrocientos ochenta y dos. Ya. Hasta ahora, mire, hemos abierto algunos links que nos ayudan a buscar. Tienen las palabras violencia familiar. Esas dos. Pero aún así, María del Carmen todavía dice, tengo 3.000, 1.400. Es mucho, es demasiado, es demasiado. Y muchas de ellas no necesariamente me van a ayudar. Entonces, ahora pasemos a la diapositiva. Regresemos otra vez a la diapositiva. Estas bases de datos, si bien nos van a ayudar a encontrar información, va a depender mucho del investigador, la clasificación. Es por eso, avancemos a la siguiente diapositiva, que deberíamos aplicar algunos y mejorar nuestra búsqueda de información bibliográfica. Por ejemplo, estos buscadores o estos códigos de booleano nos ayudan a clasificar, a poder diferenciar. ¿Qué quieres? ¿Quiere violencia familiar? ¿Quiere que los dos términos estén en el título? A ver, miremos. Operadores como AND, operadores como OR, XOR, operadores como NOT. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablemos del operador AND. O también, si tú quieres reemplazarlo, no quieres colocar la palabra AND, le colocas el signo de más.
Las palabras clave de nuestra compañera son violencia familiar. Violencia and familia, familiar. O violencia más familiar. Pero eso quieres que esté solamente en el título, ambas palabras. Pero valdría también aumentarle alguna palabra. Hace un momento en tu título me indicabas una palabra, alguna terminología un poco más difícil de encontrar. Ya no, violencia familiar hay muchos artículos, pero hay una característica que decía factores de riesgo, ¿cierto? Factores de riesgo. ¿Cómo era tu título? O se lo puedes copiar, por favor, a través del chat. De paso, yo lo tengo, lo doy una miradita por acá. Ok.